La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a un episodio más de tu programa El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos aquí llegando a ustedes a través de Triunfo 96.9 e IBM Canal 46.1. Y también llegamos a ustedes a través de las respectivas plataformas digitales del Facebook, a través de YouTube, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque podemos llegar a lugares insospechados alrededor del mundo, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Así que en esta hora queremos excusar a nuestra hermana Daluán, que por razones personales pues no pudo estar con nosotros hoy, pero aquí estamos para compartir en este horario de la 1 de la tarde junto a ustedes, siguiendo, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor y contestando cada una de las preguntas que ustedes nos hacen. Por eso, algo que siempre enfatizamos y animamos a los hermanos es a que usted, si tiene preguntas de la palabra del Señor, si usted tiene dudas, si usted tiene alguna curiosidad, pues ¿sabes qué? Envíela a nuestro número de teléfono. Tenemos un número de teléfono que es el 787-503-4125. Repito, 787-503-4125. Y tenemos también un correo electrónico para los que les gusta más el correo electrónico. Está en su computadora. Usted puede ahí enviar su pregunta a en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que le enviamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo y vamos rapidito a aprovechar este tiempo estudiando la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando, estamos en Mateo todavía, capítulo 12, y vamos a estar estudiando los versículos 38 al 45. Así que esos son los versículos que nos corresponden al día de hoy. Así que comienza esta porción de la Escritura de la siguiente manera. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, ¿cuál es la situación? Pues la vez pasada estuvimos compartiendo que Jesús había sanado a un hombre endemoniado. Y desde la perspectiva de los fariseos, de los escribas y los religiosos que estaban allí, pues esa acción era obra del diablo. Entonces ahí Jesús primero establece que un reino dividido, ¿verdad?, no prevalece, no puede Satanás echar fuera a Satanás. Lo otro que Jesús habla en ese contexto es sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estuvimos explicando que cuando se le atribuye las obras del diablo al Espíritu o viceversa, pues ahí es donde se comete el acto de la blasfemia. Y lo otro que Jesús estableció, dio la metáfora de cuando se va a una casa y se quiere saquear un lugar, pues el hombre fuerte que está al frente, pues tiene que ser atado primero, ¿verdad? Para poderlo entender en términos modernos, ese hombre fuerte sería como el bodyguard, como ese guardaespaldas que está en la puerta. Y claro, Jesús lo aplica a la figura de Satanás. Así que, por ende, dejando claro de que Satanás no puede sacar a Satanás, que es el señalamiento que hacen los fariseos, sino que Jesús ata a ese hombre fuerte y por eso pudo sacar el demonio de aquel hombre. Así que le piden
señal porque ellos entienden, los fariseos entienden y los escribas, que la señal de sacar un demonio es una señal ambigua, ¿verdad? Y que ellos quieren tener una señal que puedan decir o atribuirle solo y exclusivamente a Dios. Así que por ahí es que se están yendo ¿verdad? El mundo religioso de los tiempos de Jesús. Ahora, Jesús se niega a entrar en su juego, ¿verdad? Él no hace maravillas a petición de los escépticos, ¿verdad? Y especialmente para ellos. Y esto nos trae una enseñanza, porque a veces en los tiempos modernos vemos personas que también son locos pidiendo señales, ¿verdad? Y sí, en algunos momentos de la historia Dios pudo para trabajar, ¿verdad? Con la fe de algunos, pues Dios contestó unas señales, pero este asunto de estar todo el tiempo con señales para aquí, señales para acá, es una forma de tentar a Dios y tenemos que tener mucho cuidado con esos aspectos. Así que Jesús no entra en su juego y lo que les deja claro es que señal no le será dada. Pero Jesús llama a ese grupo que está pidiendo señal, le llama generación mala y adúltera. El asunto de generación adúltera, ¿verdad? O adúltero, el término, se utiliza en el Antiguo Testamento como metáfora común para señalar la idolatría. Así que Jesús obviamente está haciendo un señalamiento fuerte a este mundo religioso. No lo hizo solamente en esta ocasión. En otras ocasiones, por ejemplo, Jesús le dijo sepulcros blanqueados. Jesús le dijo, inclusive a los discípulos en un momento le dijo que hicieran lo que ellos decían, pero que no hicieran lo que ellos hablaban, lo que ellos enseñaban, demostrando que la práctica religiosa iba por un lado y la teoría iba por otro. Y si hay algo que el cristianismo siempre y el creyente tiene que procurar, es que lo que dice va en consonancia con lo que hace, ¿ok? Así que, y Jesús viene a reprender este tipo de generación. Ahora, lo otro es que esto está demostrando en este pasaje es que vamos viendo, ¿verdad? Ese creciente rechazo de sus contemporáneos a la figura y a la persona de Jesús. Así que según vamos leyendo el Evangelio de Mateo, nos vamos percatando de que el rechazo cada vez es mayor. Mientras más milagros hace Jesús, mientras más sanidades realiza, pues mayor viene a ser ese rechazo. Ahora, Jesús también apela a la experiencia de Jonás. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días y Jesús apela a eso como señal. Aprovecho la coyuntura porque a veces hay personas que dicen, mira, es que el relato de Jonás fue una alegoría o fue una poesía, dicen otros, porque en el vientre de un pez, pues Jonás se quemaría. Bien, en el mundo, ¿verdad?, biológico marino, se ha descubierto una especie de animal. No estoy diciendo que ese sea el animal, pero es una probabilidad. Y aprovecho la coyuntura para traerlo. Y este animal se conoce como el cachalote. Usted está ahí en su casa, búsquelo en Google, busque qué es el cachalote. Y el cachalote tiene una característica muy peculiar. Y es que tiene 3 estómagos, pero adicional de su estómago, su cabeza es hueca. O sea, es como si fuera un cuarto de oxígeno. Y cuando el cachalote traga cosas, inclusive han habido casos que ha tragado pescadores. ¿Por qué? Porque la caza del cachalote se utiliza para extraer su grasa, para hacer jabones, para hacer cosméticos, ¿verdad? Si usted no lo sabía, por ahí de ahí es que salen gran parte de los cosméticos que se utilizan para la belleza, de la grasa de estos animales. Y han habido casos donde el cachalote se ha tragado a algún pescador, lo ha llevado al vientre y ciertamente cuando han logrado cazar el cachalote, pues esa persona está o muerta o viva pero quemada por los ácidos gástricos. Pero han habido casos donde esa persona tragada por el cachalote es llevada a la cabeza. O sea, en vez de llevarlo al estómago, lo lleva a la cabeza.
Y los casos registrados, esas personas han salido vivas, totalmente vivas, sin quemadura, porque estaban en la cabeza, que es como un cuarto de oxígeno. Así que para aquellos que dicen que no, que este relato no fue real, que Jonás no pudo ser tragado por un pez por las diversas razones, pues sí, tenemos hoy en día en el mundo moderno nuestro casos donde cachalotes se han tragado a seres humanos y han salido vivos, como lo salió Jonás. Ahora, en este caso Jesús apela a esta señal porque Jesús va a permanecer, ¿verdad? Muerto durante 3 días. Y claro, aquí hay un asunto que la gente dice, pero es que Jesús no estuvo 3 días, porque si murió viernes y resucita domingo, pues no son 3 días exactos. Pues aprovechamos la coyuntura también para aclarar que en el mundo judío, en el mundo hebreo, una porción de un día es un día. O sea, ellos no ven como nosotros los occidentales, que tienen que ser días de 24 horas. O sea, si usted llega a un lugar viernes por la tarde, pues ya usted llegó y estuvo ese primer día, aunque no estuvo las 24 horas. Estuvo sábado y se fue domingo por la madrugada, pues para los efectos del calendario hebreo y como el judío lo ve, pues usted estuvo hasta el tercer día, ¿ve? Y eso es lo que la Biblia enseña, que Jesús al tercer día resucitó, ¿ok? No que estuvo 3 días, sino al tercer día, porque estuvo parte del viernes, el sábado y parte del domingo. Acuérdense que el día judío comienza a las 6 de la tarde y no a la medianoche como comienza el de nosotros. Así que Jesús apela a ese tercer día, y la señal no va a ser solamente los 3 días, sino la resurrección. Al igual que Jonás sale del vientre de un gran pez y comienza luego a predicar en Nínive, pues Jesús saldrá, ¿verdad?, del vientre de la tierra, del sepulcro, se levantará victorioso y plantará victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y esa era la señal. Claro, señal que el mundo judío no iba a aceptar, señal que ellos no iban a comprender, porque hasta el día de hoy ellos dicen que Jesús no resucitó. Inclusive hay una propaganda fuerte en las redes del mundo judío o el mundo mesiánico judío que no cree en Jesús, para decir que lo que relatan los evangelios es una total incongruencia. Así que hay un mundo judío que hasta el día de hoy pues no ha aceptado que Jesús resucitó. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo el versículo 41 y 42. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que Jesús apela a 2 acontecimientos históricos para señalar entonces el peso que cae sobre esta generación que vio al Mesías de frente, que tuvo al Mesías, ¿verdad?, al Hijo de Dios delante de ellos, y que no aceptaron su mensaje. Por un lado, los hombres de Nínive. ¿Por qué se trae? Porque primero, Jonás, cuando usted analiza el texto, el mensaje que Jonás tenía que entregar tenía como un total de 14 palabras, y en ese total de 14 palabras hablaba de Nínive será destruida, pero había oportunidad de arrepentimiento. Pero Jonás, cuando predica, da el mensaje a mitad. O sea, Jonás simplemente se enfoca a Nínive será destruida en 40 días, Nínive será destruida, y eso fue lo que él mencionó. Pero como quiera, el mensaje logró su cometido y aquella gente se arrepintieron ante el mensaje de Jonás. Y en el caso de la reina del sur, ella se enteró de la sabiduría y de la gloria de Salomón y vino a escuchar de su sabiduría. Y ciertamente Jesús apela que él es más grande que Jonás y que él es más grande que Salomón. Así que en ese sentido,
estos dos ¿verdad? generaciones, por un lado la reina, por un lado los habitantes de Nínive, condenarán a la generación que tuvo delante de ellos al Mesías y no aceptaron su mensaje. Luego dice el 43 al 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bien, acordémonos de que en los versículos anteriores había habido una liberación de un endemoniado. Así que Jesús ahora toma esta situación para ilustrar que no es solamente que las personas sean libres de un demonio, ¿verdad? Y trae a colación que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, va por lugares secos y áridos buscando reposo. Fíjese que contrarresta el que un demonio esté buscando reposo versus los fariseos que hablaban de su famoso día de reposo, ¿verdad? Hay ahí un dualismo de un lado y del otro. Pero entonces habla de que eso no es suficiente. Expulsar al demonio no es suficiente. ¿Por qué? Porque se hace necesario de que esa vida, esa casa que Jesús está usando como metáfora, que es la vida del ser humano, no se quede en términos medios. No se quede, como dice el norteamericano, en un happy medium. No. Tiene que haber algo que la ocupe. Cuando Satanás es expulsado, cuando los demonios son expulsados, esa casa tiene que ser llenada de algo y lo ideal es que sea lleno del Espíritu Santo, es que sea lleno de la presencia de Dios en su vida. Pero cuando Dios no entra, o sea, se sacó el demonio, pero la casa queda vacía. Así que el Espíritu sigue, ¿verdad?, merodeando, porque su trabajo es el de destruir esa alma. Su trabajo es el de traer cataclismo espiritual a esa vida. Por eso dice que cuando regresa la halla desocupada, barrida y adornada, busca 7 espíritus peores que él. Este número 7, más que 7 literal, 7 implica plenitud. Así que lo que está diciendo Jesús es que este demonio va a salir y va a buscar todos los espíritus que sean necesarios para doblegar a esta alma, ¿verdad?, a su yugo, ¿verdad?, a su dominio. Así que no solamente buscarán 7, o sea, han habido en el Nuevo Testamento, había un hombre que se llamaba, el demonio se llamaba Legión, porque eran muchos, y Legión es un término que sale de la milicia romana, que es entre 1000 a 1500 soldados. Así que aquella persona estaba poseída por una gran cantidad de demonios. Así que si el demonio que estaba solo en ese cuerpo fue expulsado, pues va a buscar todos los que sean necesarios, haciendo entonces que el postrer estado de este ser humano, sea hombre o sea mujer, pues venga a ser peor que el primero. Y Jesús declara que así le sucederá a esta mala generación, que eran piadosos, pero como dice el apóstol Pablo, negaban la eficacia de la misma. Y esto sucede con aquellos que a veces juegan al cristiano, juegan a estar y no estar, están y no están, ¿verdad? Un tiempo están fogosos, un tiempo se descarrían, pues sabes que llega el momento en que la persona viene a estar en un estado peor que cuando vino la primera vez. Por eso vemos muchas personas que saben de Biblia, que conocen mucho de la palabra del Señor, pero están en un estado donde el enemigo tiene su entendimiento entenebrecido, tiene su entendimiento cegado. ¿Por qué? Porque ha venido a ser un estado peor que el primero. Así que eso es lo que, ¿verdad?, Jesús declara en esta porción escritural. Ahora, vamos entonces a comenzar con las preguntas, y por lo menos vamos a tratar de trabajar esta primera pregunta. Estas preguntas están muy interesantes. Dice la pregunta: me gustaría saber sobre la oración de Ezequías. Dice, si esta oración está vigente hoy en día,
¿Y cuál fue el elemento principal de la oración? ¿Podemos nosotros recordarle a Dios nuestro trabajo? ¿Verdad? Hay varias preguntas dentro de. Acuérdese que Ezequías fue un rey que le pidió a Dios que le diera más años de vida y él le recordó a Dios lo que él había hecho, ¿verdad? Y por eso se hace la pregunta. Pues fíjense que la vigencia de la oración de Ezequías en la actualidad depende de cuál aspecto consideremos, ya que su contexto teológico ha cambiado significativamente, ¿verdad? En el contexto del antiguo pacto, Ezequías podía fundamentar su petición en el principio de que Dios otorgaba bendición o castigo según la obediencia o la desobediencia. Sin embargo, en el nuevo pacto, los creyentes reciben bendiciones mediante la fe en Jesús y no a través del principio que Ezequías apeló, ¿verdad? Ahora, los cristianos de hoy oran en el nombre de Jesús, no invocando sus propios méritos o acciones, cosa que hizo Ezequías. Ezequías invocó sus propios méritos. Hoy nosotros no oramos en los méritos nuestros. Hoy nosotros oramos en los méritos de Cristo Jesús. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que mueva a misericordia a Dios. No, es en el nombre de Cristo que nosotros levantamos intercesión. Así que esto significa que el fundamento de la oración de Ezequías, de basarse en su propia justicia, ya no es apropiado para los creyentes de hoy que estamos bajo el nuevo pacto. Ahora, mientras que muchos de los salmos contienen repetidamente este tipo de peticiones, no encontramos tales apelaciones en el Nuevo Testamento, donde la iglesia fundamenta sus súplicas en la justicia de Cristo Jesús. Ahora, hay otros aspectos de la oración de Ezequías que sí permanecen vigentes. Por ejemplo, Ezequías depositó su confianza únicamente en Dios, exhibiendo una fe plena en que el Señor respondería su oración. Este ejemplo de devoción, de confianza, pues claro que sí que puede servir como modelo para quienes se encuentran en situaciones similares. Además, aunque no es incorrecto que los creyentes actuales, ¿verdad?, pidan años adicionales para servirle, pero no deben esperar que Dios conceda frecuentemente extensiones de vida como lo hizo con Ezequías, ¿verdad? Nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestros cabellos están todos contados y Dios sabe ya el día, ¿verdad? Que si usted pues quiere vivir algunos añitos, pero Dios no está obligado a extenderle unos años adicionales. Así que, en síntesis, la estructura y razonamiento de la oración de Ezequías pertenece a una economía divina anterior, pero su actitud de confianza radical en Dios, su disposición a presentar sus necesidades ante Él, mantienen una relevancia espiritual duradera para los creyentes contemporáneos. Ahora, el elemento principal, que es la otra pregunta, de la oración de Ezequías fue la adoración de Dios. O sea, él dedicó a adorar a Dios, en la cual el rey entrelazaba lo que conocía acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Y lo hizo a través de la alabanza. Así que si hay algo que las oraciones nuestras deben de mantener, es darle siempre a Dios la debida alabanza y loor, porque a veces nuestras oraciones se vuelven en el momento de la queja y comenzamos a orar para quejarnos delante de Dios, pero más que eso debemos de darle al Señor, y Jesús lo demostró en la oración modelo del Padre Nuestro. Lo primero es la alabanza y la adoración al Señor. En la invocación inicial, Ezequías confesaba quién era Dios mediante 6 afirmaciones que identificaban al Dios al cual invocaba para intervenir en la historia. Estas confesiones formaban un núcleo teológico de su petición. Ezequías invocaba a Jehová de los ejércitos, un título que en Isaías aparece repetidamente en contextos relacionados con el pacto de Yahvé con Israel y su derecho y capacidad para juzgar a las personas y a las naciones.
Confesaba también que Yahvé era el Dios de Israel, que moraba sobre los querubines, expresión que indicaba la presencia divina en el templo, ¿verdad? La manifestación que se daba en el arca del pacto. Ezequías también afirmaba que solo Dios reinaba sobre todos los reinos de la tierra y que como creador de los cielos y la tierra poseía el mundo y tenía poder suficiente para hacer o deshacer lo que había creado. Así que lo significativo de todos estos títulos descriptivos no era simplemente un medio para identificar a Dios, sino afirmaciones de confianza, seguridad y alabanza. Así que Ezequías clamó, y es lo principal de su oración, al único Rey divino que controla el mundo, porque necesitaba que este Dios todopoderoso usara su poder de manera práctica para rectificar lo que Sennacherib había falsamente afirmado. Así que esos son los asuntos principales de la oración de Ezequías. Pero, mis amados, tenemos otras preguntas, así que te invitamos que si usted se está conectando ahora o hace poquito, no se mueva. ¿Por qué? Porque vamos a regresar con otras preguntas que tenemos sobre el tintero. Así que este programa del texto sin pretexto ya comenzó y regresamos en breve. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. No importa cuán difícil haya sido la tormenta, en Cristo siempre hay una oportunidad para perdonar, sanar las heridas del corazón y comenzar de nuevo en unidad. Dios tiene planes de paz y bienestar para cada miembro de tu familia, prometiendo que todos tus hijos serán enseñados por Él y su paz se multiplicará. En IBN, Canal 46.1, estamos comprometidos con la restauración de tu hogar, transmitiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz y su hermana Daluan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de IBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto Sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y si usted nos está viendo ahora en esta segunda media hora y no vio la primera parte de nuestro programa, pues sabes que le invitamos a que una vez se acabe la programación, no se mueva, manténgase ahí, pero usted puede ir directamente a las plataformas del Facebook, tanto de Triunfo 96.9 como de IBN, Canal 46.1. Vaya al Facebook y ahí usted va a ver el programa completo, 1 hora grabado, para que usted lo pueda ver y también lo pueda compartir. Queremos, como siempre, mis amados, aprovechar rapidito para saludar a cada uno de los hermanos, de los amigos que nos ven a través de IBN, aquellos que nos escuchan a través de Triunfo o de la aplicación de Triunfo, a cada uno de ellos les saludamos, los que nos están viendo a través de la aplicación de YouTube, bendiciones de parte del Señor, y aquellos que se conectan fielmente a través de las plataformas del Facebook, pues a cada uno de ellos les saludamos. Tenemos una fiel sintonía que semana tras semana no se pierde a esta hora, a la 1 de la tarde, este tiempo del Texto Sin Pretexto. Y si nos está viendo después, amén por igual, les saludamos en el amor del Señor. Y si usted nos está viendo fuera de Puerto Rico, queremos que nos deje saber, mira, ponga un comentario abajo, ¿verdad? Nos saluda de qué parte del mundo usted nos está viendo, los Estados Unidos, Centro, Suramérica, Europa, hasta donde llegue, ¿verdad?, la señal del internet. Déjenos saber para así, ¿verdad?, poderle saludar y
poder también medir el alcance que está teniendo esta programación. Ahora, quiero aprovechar antes de seguir con las preguntas. Usted sabe que semana tras semana siempre traemos una recomendación literaria para todos aquellos que están, ¿verdad?, son maestros, están estudiando la palabra del Señor y desean profundizar, desean tener recursos, ¿verdad?, de buena lid, recursos recomendados para usted tener su biblioteca, tener sus herramientas y saber dónde consultar. ¿Por qué? Porque a veces la gente consulta siempre al internet y no necesariamente todo lo que se sube al internet proviene de gente seria, ¿verdad?, de académicos que se han dedicado toda la vida al estudio de la palabra del Señor, y pues nosotros preferimos, ¿verdad?, hacer las recomendaciones para que usted tenga sus herramientas y que no me crea todo lo que se postea en el internet. Y hoy tenemos aquí el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Así que esto es un gran diccionario enciclopédico, no es el mismo, hay otro que se llama Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Este es específicamente de imágenes y símbolos, es de la editorial CLIE, y este recurso está disponible en la librería Pentecostal Mizpa, aquí cerquita de las facilidades de Triunfo, al ladito, en el primer piso de las oficinas centrales de la Iglesia de Dios Pentecostal, en la carretera 177. Pues mire, ahí al ladito de donde están los hospedajes de la Intermetro, pues ahí están nuestras facilidades, y búsquelo, pase por aquí, déjele saber a nuestro gerente Antonio Casio que usted lo vio en el texto sin pretexto, y pues nuestro hermano Anthony, como siempre, le da un cariñito, ¿verdad?, para que usted sea bendecido y usted pueda tener poco a poco sus herramientas que le ayuden en el estudio serio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no es tirar información que usted escucha por ahí en el internet. Acuérdese que una media verdad o una media mentira bien enseñada se vuelve una verdad para toda la vida. Y nosotros no enseñamos medias verdades ni medias mentiras. Tenemos que enseñar la única verdad que establece la palabra del Señor, y necesitamos, por lo tanto, no tocar de oído, como dicen por ahí, sino estar seguros de que lo que estamos enseñando, de que lo que estamos diciendo, estamos fundamentados en la palabra del Señor. Y pues qué mejor que tener eruditos, gente seria que se ha dedicado en cuerpo y alma al estudio de la palabra del Señor, que han pasado toda su vida, porque mira, hacer una obra como esta, pues esto no se hace en un año. Estos son obras que se tardan años en realizarse, que son comités completos que los trabajan para poder traer esta información tan valiosa que nos ayuda y nos enriquece en el estudio de la palabra. Ahora vamos a la segunda pregunta del programa, y dice como sigue: según el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Según este verso, es la pregunta, ¿él volverá visible a la tierra? ¿El reino es en la tierra o es en otro lugar del universo? Bien, es importante que nosotros entendamos que ¿qué afirma el versículo 11 específicamente? De que de la misma manera que lo habéis visto ir, ¿verdad?, de esa misma manera regresará, lo que confirma su retorno a la tierra, que será corporal y visible. Ahora, no debemos confundirnos de que también Jesús prometió a su iglesia de llevarlos a las moradas del Padre. Él fue a preparar lugar. Por eso es que nosotros, la Iglesia Pentecostal, creemos, ¿verdad?, en un arrebatamiento
pretribulacionista y luego en una venida física y visible. ¿Por qué? No es que son dos o tres venidas como dicen algunos. Es que es parte de la venida. Usted sabe que Jesús cuando vino a la tierra en su primera venida, pues hablamos de su nacimiento, hablamos de su vida, hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección y hablamos de su ascensión. Cada una de esas partes fue una parte de su primera venida. En su segunda venida hay un primer proceso llamado el arrebatamiento. ¿Por qué creemos que es pretribulacionista? Primero porque Jesús dijo que iba a llevar a la iglesia a las moradas celestiales. Número 2, le prometió a la iglesia de Filadelfia que la iglesia sería librada de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y esto es importante porque la iglesia lleva sobre 2000 años de prueba. O sea, y hay que entender de que 7 años o 3 años y medio adicionales no es, vamos a decirlo así, una prueba suficiente a una iglesia que ha sido probada, que ha sido matada, asesinada a través de la historia durante 2000 años. Y lo otro es que el apóstol Pablo dijo que el Señor iba a librar a la iglesia de la ira venidera que se iba a manifestar. Y es importante entender que en el Apocalipsis se enseña que mientras la gran tribulación que la provoca el anticristo en la tierra para todos aquellos que no aceptan su sistema, paralelamente está sucediendo lo que es la ira de Dios. La ira se está derramando sobre el reino del anticristo y sobre todos aquellos que aceptaron su sistema. Así que los dos eventos se están dando paralelamente. Ahora, después de eso, el libro de Zacarías habla de que el Señor vendrá con todos sus santos, ¿ok? Apocalipsis nos habla de que hay unos mártires que mueren en la gran tribulación, creyendo en el mensaje de Jesús, porque se levantará un grupo llamado los 144,000 que tendrán el sello del Dios vivo y que pregonarán el evangelio por todo el mundo, y esos mártires resucitarán al final, según Mateo 24, al final de la tribulación, resucitarán en la venida visible del Señor. ¿Y por qué la venida tiene que ser visible y tiene que ser física? Porque el Señor le prometió, Dios le prometió a David que de su linaje se levantaría un rey justo, que se sentaría en el trono de David en Jerusalén. Así que ese rey justo no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En las profecías de Isaías se nos habla de que en el reino del Mesías toda la creación va a ser redimida. Por ejemplo, ahí se menciona de que en los tiempos del Mesías los niños envejecerán de 100 años. Dice que el león pastará con la oveja. O sea, en estos momentos usted no puede poner un león con una oveja al lado, pero en el gobierno del Mesías no habrá pecado, no habrá maldad, toda la creación será redimida. Así que por esa razón tiene que haber un reino físico, ¿verdad?, en la tierra. Y luego de eso, de ese reino milenial que lo enseña Apocalipsis, es que entonces Satanás será suelto, porque no habrá diablo durante esos 1000 años, será suelto para probar no a la iglesia, sino a las naciones. Acuérdense que hay gente naciendo en la gran tribulación. Toda esa gente entrará bajo el reino de Cristo y su iglesia, y toda esa gente será probada después del milenio, y de ahí es que entonces se levanta la famosa guerra de Gog y Magog. Y aprovecho la coyuntura para aclararlo, porque hay muchos hablando de que Gog y Magog es ya mismo, y de que si Rusia ataca, que si esto, que si lo otro. No, amado, Apocalipsis nos deja claro de que Gog y Magog es después del milenio, y Gog y Magog, permítame decírselo, pero Gog y Magog no tiene que ver con Rusia. El texto de Apocalipsis dice que Satanás, ¿verdad?, esos espíritus que salen de la boca de Satanás para convocar a todos los reyes de la tierra, a Gog y a Magog, de los 4 vientos. O sea, Rusia no está en los 4 vientos, así que vendrán de los 4 vientos para atacar
a la ciudad de Jerusalén, pero el Padre peleará por la iglesia y por su Hijo, porque dice que fuego del cielo descenderá y los consumirá. Pero sí, categóricamente la Biblia enseña que el reino milenial será aquí y será físico. Amén. Pero no podemos ignorar de que hay un arrebatamiento, de que la iglesia será llevada a las bodas del Cordero, será presentada ante el Padre, ¿verdad? Como el Señor Jesús lo prometió. Ahora, la otra pregunta, tercera pregunta del programa de hoy, todas tienen que ver con Apocalipsis. Hoy se lanzaron por Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 21, 22 al 24, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué una postura escatológica quiere volver a ser el templo si Apocalipsis dice que no hay templo? ¿Será que nosotros somos las piedras vivas y Cristo la piedra y ángulo de la iglesia? Bien, muy buena pregunta. Es importante que aclaremos. Este pasaje que hemos leído se refiere a cuando ya moremos con el Señor por siempre, ¿verdad? Cuando la nueva creación, ese texto está apelando a la nueva creación, donde, es más, el texto de Apocalipsis en el griego dice que Jesús tabernaculará. O sea, Jesús será el tabernáculo, ¿ok? Por tal razón no hay necesidad de templo. Pero la posición escatológica que habla de la reedificación del templo es en la Jerusalén terrenal, en esta Jerusalén actual, la que estamos por ahí viendo a través de la prensa, el internet, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hará el anticristo, ¿verdad?, y por lo cual va a ser declarado Mesías por Israel, es que él se va a sentar en el templo. Acordémonos que Israel no ha aceptado a Cristo. Pablo habla del endurecimiento de Israel para que los gentiles entremos, pero al final del tiempo todo Israel será salvo. Lo habla Pablo en la carta a los romanos. Pero, ¿por qué tiene que construirse ese tercer templo aquí en la tierra? Porque primero, como ellos no han aceptado a Jesús como el Mesías, pues todavía ellos están en el antiguo pacto. Israel no ha realizado sacrificios desde que fue destruido el templo en el año 70. Así que ellos tienen que reconstruir ese templo. ¿Qué pasa? Ahí aparecerá la persona del anticristo que hará pacto con muchos, incluyendo a Israel. Pero en un momento dado, este anticristo que establecerá, dizque la paz, pero la Biblia enseña que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pues en ese momento se cumple la palabra del profeta Daniel, donde dice que vendrá la abominación desoladora, esa abominación desoladora, donde hará cesar el continuo sacrificio. ¿Ok? Ese continuo sacrificio que se tiene que dar, que ha sido interrumpido ya por más de un milenio, casi 2 milenios, pues se tiene que, ¿verdad?, dar en estos momentos y lo van a hacer cesar. Cuando Israel vea que el famoso Cristo o anticristo, ¿verdad?, que ellos lo van a declarar Mesías, no es el verdadero Mesías, entonces Israel clamará por el verdadero Mesías. Y según los escritos del Antiguo Testamento, es que ahí el Señor vendrá en las nubes y ellos verán al que traspasaron y harán lamentación por él, ¿verdad? Y ahí reconocerán que al que se le dio muerte 2000 años atrás, pues era nada más y nada menos que el Mesías prometido. Por esa razón es que el templo, se habla del templo de Jerusalén, sería en este caso el tercer templo, por el asunto escatológico y profético que se tiene que dar en los tiempos de la tribulación. Lo que leímos en la pregunta tiene que ver con la Jerusalén celestial, no con la Jerusalén terrenal. En la Jerusalén celestial no va a haber sol,
no va a haber luna y no va a haber templo. ¿Por qué no va a haber sol? Porque el Señor será su lumbrera. Y tampoco habrá dolor, tampoco habrá enfermedad, nada de eso, ¿verdad? Sucederá, ¿verdad? O se dará en ese tiempo maravilloso. Ahora, por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿hay permiso en el contexto de Mateo 24, 32 al 34, para decir que Israel es el reloj profético o que se mantiene que nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá? Bien, este asunto que se hace en la pregunta realmente es una tensión genuina de interpretación, como dicen los eruditos. Pero la posición, aquí hay varias posiciones. La posición que vincula a Israel como reloj profético se fundamenta, ¿verdad?, en una lectura específica de Mateo 24, 32 al 34, donde habla de la higuera, ¿verdad? Y en este caso se considera que la higuera es símbolo de Israel. Algunos comentaristas, expositores, argumentan que los brotes representan la renovación de la vida nacional israelí que se observa en los tiempos contemporáneos. Según esta interpretación, ¿verdad?, generación viene del término genea, ¿verdad? Y que genea, según lo que sostienen esta interpretación, se refiere a Israel como raza o nación. Y la promesa es que esta nación será preservada hasta que ocurran todos los eventos escatológicos. Sin embargo, también existe otra interpretación alternativa un poquito más restrictiva. Por ejemplo, Lucas amplía la expresión de Jesús incluyendo, ¿verdad?, la higuera, cuando habla de la higuera y de todos los árboles. O sea que en el caso de Lucas, en el Evangelio, no solamente se habla de la higuera, se habla de la higuera y de todos los árboles, lo que sugiere interpretar las señales como indicadores generales de que el fin se aproxima, similar como las hojas de un árbol que anuncian la primavera. O sea que bajo esta lectura, esta interpretación, la higuera no representa específicamente a Israel, sino que es un ejemplo natural, una de tantas metáforas o parábolas que Jesús utilizó para ilustrarlas con el reino de los cielos. Según, es más, si yo me voy por esta escuela, pues yo diría, según usted ve las flores en el árbol de aguacate o en el árbol de mango que anuncian que está pronto a dar fruto, pues aprended de esos árboles que de esa misma manera se darán las señales antes de la venida del Señor, ¿verdad? Por dar un ejemplo, obviamente, como esto es material escatológico, yo siempre he dicho que el material escatológico y el terreno escatológico es un terreno un poco inestable. Me refiero a que, como dice un profesor a quien admiro mucho, no existe en muchos de estos casos una sola forma apocalipticista de interpretación. Existen varias, ¿verdad? Y cuando existen varias, pues lo más prudente es observarlas cada una y no poner, como decimos por ahí en el adagio, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿ok? Acordémonos del error que cometieron los fariseos. Los fariseos se creían los cheches en la apocalíptica y en el mesianismo, y ellos pensaban que como ellos creían que se iba a dar todas las cosas, así se iban a cumplir. Pero la realidad es que Jesús le pasó frente a la cara, se cumplieron todas las profecías y ellos no se percataron o no quisieron percatarse de que la profecía se estaba cumpliendo. Así que debido a ese ejemplo bíblico, yo trato ser, ¿verdad? En ese sentido, prefiero pasar por ignorante a tratar de escocotarme en una posición, ¿verdad? De irme de pecho en una posición. Así que en este caso soy de los que mejor prefiero decir, pues mira, existe una posición, existe otra posición, observamos ambas. Ahora, respecto a que nadie sabe el día ni la hora, pues ambas perspectivas tratan o intentan de reconciliar esa declaración con la existencia de las señales.
Una solución propuesta es que las palabras de Jesús sobre lo desconocido aplica a cada generación, excepto la última. Aquella que vea estas cosas, ¿verdad?, acontecer estas cosas, pues sabrá que Cristo está a las puertas, aunque el tiempo exacto permanezca desconocido. ¿Ok? Esa es una. ¿Ok? La otra es que si Israel funciona como reloj profético observable, entonces cierta generación sí podrá conocer aproximadamente cuándo ocurrirá la venida. Pero si nadie puede saber ni siquiera la generación final, entonces las señales servirían solo para vigilancia espiritual general y no para un cálculo temporal específico, que es donde yo creo que la gente falla, porque todo el mundo como que quiere pegarla, como que todo el mundo quiere saber exactamente día, mes, hora, año, milenio, siglo. Y mire, la Biblia dice que los ángeles que están en la inmediata presencia del Señor no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que si ni los ángeles que están allá arriba lo conocen, pues mire, no nos enfoquemos tanto en las señales y enfoquémonos en lo que nos toca hacer. ¿Qué nos toca hacer? Seguir predicando a Cristo. Mientras el día dura, mientras el día sigue corriendo, pues sigamos predicando, sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Sigamos diciéndole a otros que hay vida en Cristo Jesús, que hay solución, que corramos a los pies del Señor, que no esperemos a mañana, que no esperemos al año que viene, que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y que podemos recurrir a la presencia del Señor, entregarnos por completo, declararle como nuestro Dios, como Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, declarar que Jesús murió, resucitó al tercer día, pero que un día regresará a buscar su iglesia. Así que eso es lo que nos toca hacer. Mientras el día dure, vamos a seguir pregonando y no nos entretengamos. No es que ignoremos las señales, pero a veces nos entretenemos tanto con las señales que se nos olvida cumplir la gran comisión. Y es que hay que seguir aprovechando el tiempo para arrebatarle las almas al enemigo. Así que, mis amados, el tiempo se ha ido rápido, pero esperando en el Señor que este tiempo pues haya sido un tiempo de bendición, de edificación. Si usted nos está viendo por el Facebook y este tiempo ha sido para usted bueno, usted se ha edificado con lo que hemos compartido, pues mire, no solamente se quede con el conocimiento, compártaselo, mire, a campo, a pueblo y a playa, ¿verdad? Porque lo que es bueno para usted, pues también debe ser bueno para otros. Así que comparta esta programación. Si nos está escuchando en la radio o en el televisor, pues avísele a su vecino, a su tío, a su primo. Déjele saber la hora en que esta programación sale, ¿verdad? Para que puedan también sintonizar este tiempo de bendición. Y como siempre, les animamos a que si usted no asiste a ninguna iglesia, usted no se congrega en un lugar, pues ¿sabe qué? La Iglesia de Dios Pentecostal tiene sobre 563 iglesias en todo Puerto Rico. Busque una iglesia, ¿verdad? Y si no es una iglesia de Dios Pentecostal, pues mire, una iglesia que se predique la sana doctrina, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego y que Cristo vuelve otra vez. Así que este ha sido su servidor, el pastor Isaac Ruiz, y nos estaremos viendo la semana próxima en este tu espacio, el que tú has hecho, el Salón de la Radio y la Televisión, el texto sin pretexto. Bendiciones a todos. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Daluan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.